Bueno, hola amigos, tanto tiempo. Bienvenidos a otro video de YouTube. Todavía me estoy familiarizando con esta red social, pero quería usar este video para que me conozcan más, para responder esas preguntas que siempre me mandan por Instagram y que nunca termino respondiendo porque son muy extensas, muy largas y siento que por acá me puedo explayar más. Así que puse un box de preguntas en una de mis historias y la idea es responder esas preguntas en este video. A priori, por lo que vi, las preguntas están muy buenas, son distintas y eso me divierte. Así que preguntas en mano y arrancamos. ¿Cómo empezaste con todo esto? Es una pregunta que es muy amplia. Entiendo que es un poco en el mundo de las redes, así que creo que voy a arrancar por acá. La realidad es que arranqué a raíz de un proceso personal. Yo cambié mis hábitos así, en el 2020. La verdad es que nunca tuve buenos hábitos, tampoco me interesaba. No era de esas personas que se caracterizaban por ser fanáticas del deporte. Siempre me elegían última en el colegio. Yo esto siempre lo cuento porque uno a veces ve, o por ahí yo a veces me veo donde estoy hoy. Claro, y a veces no puedo creer como la persona que era hace 7 años y la que soy hoy. Y uno puede llegar a pensar esto de que, bueno, simplemente nací así y que toda la vida fue así, pero no, mi historia es muy distinta. Yo arranqué a cambiar mis hábitos en el 2020 en la pandemia. La realidad es que siempre fue desde el juego. Nunca dije como, bueno, no, a partir de ahora me voy a poner y como ponerme desde el lado más exigente y empezar a relacionarme con los hábitos desde ese lugar, sino como que estaba aburrida y vieron que en la pandemia todo el mundo empezó a hacer cosas nuevas, me incluyo, y nada, empecé a entrenar. Ese fue como el trigger y lo que a mí me disparó meterme en este mundo de los hábitos saludables. Yo siempre digo que el mundo del wellness es un círculo que puede ser vicioso, pero que también puede ser virtuoso. Entonces, cuando uno empieza a destrabar ciertos pilares, que en health coaching llamamos pilares del bienestar, la rueda empieza a girar y de repente yo empecé a entrenar por YouTube. En realidad no por YouTube, sino por unos vivos de Instagram que encontré scrolleando de Agosteen, que se la voy a dejar acá porque ella fue la que a mí me metió en el mundo del wellness y de la actividad física. Y ella hacía unos vivos entrenando espectaculares que eran muy divertidos, eran circuitos tipo lo que hoy vemos funcional, pero era muy divertido. Ponían música, nos matábamos de risa y creo que también yo conecté mucho con ella. Ella me caía muy bien y no sé, hacía que parezca fácil. Entonces creo que ahí también hay algo que... Me estoy yendo por las ramas, pero bueno, esto va a ser así. Hay algo para destacar que está bueno que conecten con gente que esté en este mundo, si es que están queriendo arrancar con un cambio de hábitos. Y bueno, arranqué a entrenar y todo eso fue empezando a disparar el hecho de querer sentirme con más energía, rendir mejor en el entrenamiento, empecé a comer mejor, veía que descansaba mejor, tenía mejor humor y fue como toda una rueda que se empezó a destrabar y a girar. Y después empecé a subir contenido acá. De mi vida y de mi cambio de hábitos y bueno, acá estamos. Otra pregunta es si sentí que mi entorno me acompañó en el cambio de hábitos. La realidad es que yo creo que la pandemia fue un gran momento para mí porque, bueno, todos estábamos medio solos. Yo me volví azul, que es de donde soy, pues, pueblerina. Nada, volví a vivir con mi familia y la realidad es que sí, como que mi mamá siempre fue de comer muy bien también. Entonces siento que eso, en ese sentido, como mi entorno y mi círculo más íntimo, que era las personas que yo veía todos los días, me ayudaron. Y fue un gran problema para mí cuando todo se empezó a abrir, porque obviamente yo había cambiado mis hábitos en un contexto que era el ideal, en el cual no había planes sociales, no había estrés, porque nada, estudiaba desde mi casa, vivía una vida que era muy, muy alejada de lo que era la realidad. Entonces cuando se empezó a abrir todo sí me costó muchísimo y ahí es donde entro en una etapa mucho más conflictiva con mis hábitos, con la relación con mi cuerpo, con la relación con mi alimentación. Empiezo a tener un montón de problemas digestivos a raíz del estrés que me generaba el hecho de no poder mantener lo que yo venía haciendo todo ese tiempo de pandemia en mi casa, que era el entorno ideal. Entonces ahí estuve como en una gran crisis. Que bueno, yo siempre creo que los extremos también a veces están buenos. Está bueno tocar los extremos para saber a dónde no querés volver y cuál es tu límite y hasta dónde podés llegar. Y creo que en ese momento fue uno
de nada, de mis extremos y uno de mis momentos como que no recuerdo con tanta alegría en mi cambio de hábitos. ¿Cómo estudiaste para ser health coach y dónde? Info sobre eso me encantaría. Tengo este video en mi perfil donde cuento un poco mi experiencia con el health coaching y es un poco como les digo, yo arranqué a cambiar mis hábitos y en el 2021, o sea, en el 2020 arranqué y en el 2021 arranqué a estudiar health coaching. Por este proceso, ¿no? Como simplemente quería aprender más y en ese momento la información estaba muy fragmentada y no encontraba un lugar donde yo pueda aprender de todo eso, de fuentes que realmente sean confiables, y no había tanta información al respecto tampoco en redes. Y bueno, scrolleando me encontré con ALAC, que es donde yo estudié Health Coaching, que posta lo recontra recomiendo. Es una formación que está súper actualizada, es súper específica también, tenés distintos módulos de nutrición, descanso, gestión del estrés, charlas con profesionales increíbles que yo estaba empezando a conocer, entonces en ese momento fue súper nutritivo para mí y obviamente lo estudié online porque es online, pero bueno, si les interesa lo pueden ir a ver en ese video. ¿Cómo eras de chiquita? Vi que varias veces contaste que no eras deportista, me interesa. La realidad es que yo era una persona muy desconectada de mí misma, era como muy introvertida y me costaba mucho, no me conocía. O sea, me preguntaban qué me gustaba hacer y yo no tenía ni idea, no sabía por dónde empezar a contestar. Yo era una persona muy autoexigente, lo sigo siendo, pero creo que hoy parada desde otro lugar y con otras herramientas. Muy controladora, muy control freak, como que todo el tiempo me gustaba tener el control de las cosas. No era deportista tampoco, pero creo que mi cambio de hábitos me vino también a cambiar la personalidad. Es muy loco, o sea, hoy se sabe que nuestros hábitos son nuestra identidad, son una gran parte de nuestra identidad, es lo que hacemos repetidamente todo el tiempo. Y yo eso lo veo increíble, mi círculo lo ve también, como wow, el cambio en mi personalidad, en mi forma de expresarme, en la forma en la que me relaciono con mis emociones. Creo que eso es lo más valioso y lo más increíble que me dejó haberme metido en todo este mundo. Pero bueno, realmente me ayudó muchísimo a conocerme. A mí me pasó que cuando empecé a cambiar mis hábitos, que era en plena pandemia, vino también un poco de una crisis de decir, bueno, de repente se frena todo en el círculo del piloto automático que yo estaba metida, de ir a la facultad, de rendir, de siempre querer ser un 10 en todos lados. A mí me iba excelente en el colegio, como todo el tiempo esa vara de la autoexigencia y como que la pandemia vino a poner una pausa también en eso. Y creo que ahí en ese vacío fue que descubrí esto como una forma más de conocerme a mí misma y de poder decir, tipo, che, este es un momento para mí que creo que nunca antes lo había tenido. ¿Cómo empezar a cambiar hábitos? ¿Cuál es el punto en el que haces el clic para empezar? Yo creo que el clic se puede dar de distintas formas. Primero puede ser por algo que te venga incomodando, de repente por un problema. Y ahí es donde a veces uno cuando toca estos extremos que les decía antes, es donde hace el clic. Y otro puede ser una elección más desde el lado donde arranqué yo, que fue más conectándome desde lo lúdico y desde decir, o sea, el propósito más grande de todo esto era quiero encontrar qué es lo que a mí realmente me gusta hacer. Mi búsqueda y mi cambio de hábitos venía un poco desde ese lado. Yo creo que cualquiera sea el clic que vos tengas o que vos quieras hacer, es importante que tengas un motor detrás, un propósito. Hoy se habla muchísimo del propósito, que yo lo veo como ese motor que te impulsa a hacer distintas cosas. Y es muy importante que uno tenga ese propósito definido porque va a ser a la larga que te haga tomar buenas decisiones, ¿no? Está bueno tenerlo bien definido porque es ese motor que te hace arrancar los días que no tenés ganas. Entonces, creo que si alguno está queriendo cambiar algo en su vida, realmente haría el trabajo de pensar, ¿por qué yo quiero cambiar esto? ¿Por qué es importante para mí? ¿Qué me haría sentir el hecho de lograr este cambio o de tener este cambio en mi vida? Y ese va a ser un poco el motor de todos los días para que te lleve a tomar buenas decisiones o que tomar esas decisiones no sea tan difícil porque vos tenés eso presente. Justo la otra vez escuchaba a un médico que es muy reconocido que se llama Kentaro Fujita, que él habla mucho del autocontrol y dice que uno de los principales motores del autocontrol es el hecho de tener un para qué, un propósito claro. Esto que les decía al principio. No es nada muy complejo, sino que cuando estás conectado con ese para qué y con el por qué haces eso,
estás conectado con un nivel de pensamiento mucho más abstracto. Ese cambio de mentalidad que vos haces cuando tenés un propósito claro hace que el objetivo de largo plazo gane peso frente a la recompensa inmediata de hacer cualquiera o de desviarte del camino. Yo realmente creo que el propósito no es algo que encontrás de la noche a la mañana. Construye cuando vos hacés cada vez más visible la conexión entre tus acciones hoy y esa persona que vos querés ser mañana. Siempre se usa mucho en el cambio de hábitos esto de, en vez de preguntarnos qué queremos lograr, preguntarnos qué persona queremos ser y si estamos dispuestos a ser esa persona que tiene ese tipo de logros. Porque si de repente yo quiero lograr correr una maratón, por ejemplo, pero estoy dispuesta a convertirme en ese tipo de persona que entrena para correr una maratón. Tus inicios en el deporte que te ayudó a no abandonar. Creo que primero fue relacionarme con el deporte desde otro lugar. Como les decía, como que nunca me relacioné desde el lado de la exigencia, al menos cuando recién estaba arrancando, y creo que eso fue clave. Encontrar algo que realmente disfrutaba en ese momento, que era este tipo de entrenamientos que hacía por Instagram, y me divertía mucho haciéndolo. Y eso fue la clave para primero asentar el hábito. Y es algo que muchas veces pasamos por encima. Cuando decidimos encarar algo nuevo, queremos hacerlo en la versión perfecta que tenemos en la cabeza sobre eso. Y muchas veces no funciona así, porque esa versión perfecta es inalcanzable para el nivel en el que estamos hoy, y hace que abandonemos, obviamente, porque nos frustramos y decimos, ¿para qué estamos haciendo esto justamente? Entonces creo que es importante eso, si estamos intentando incorporar algo nuevo al principio, hacerlo disfrutable. ¿Qué consejo le darías a alguien que recién está empezando a crear contenido? La otra vez di un workshop, en realidad como un webinar, sí, un workshop sobre marca personal para health coaches en ALAC, que es donde yo estudié. Y hablaba mucho sobre esto, ¿no? Como que al principio uno no tiene muy en claro hacia dónde quiere ir, al menos yo tampoco tenía en claro hacia dónde quería ir cuando arranqué con las redes, ni qué quería lograr. Sí sabía que me divertía mucho, y sabía lo que no quería comunicar. Que muchas veces el hecho de saber qué es lo que no queremos también te va abriendo el paso a descubrir lo que sí querés. Yo tenía como una idea de bienestar en la cabeza que veía mucho en redes y que yo no quería ser esa creadora de esto del bienestar totalmente inaccesible, que era súper estricto, que no era compatible con la vida social, porque para mí no estaba siendo así. Y también era un poco como con el dolor con el cual yo me topé cuando arranqué a cambiar mis hábitos. Entonces, creo que es importante esto, definir qué es lo que pensás del nicho en el cual vos te estás empezando a meter, qué es lo que sentís que vos tenés diferente para aportar eso. O sea, hoy hay un montón de creadores que está buenísimo, pero todos son diferentes y todos tienen algo que es distinto. Piensen mucho en los creadores que ustedes siguen. ¿Qué es eso que les llama la atención? Y tratar como de encontrar ese diferencial en uno, y sí hacer este ejercicio de decir qué es lo que yo no quiero mostrar. Y también creo que la constancia, el hecho de tener paciencia y de subir contenido por más y que no esté perfecto, es lo que un poco te va a diferenciar. Hoy vemos mucho que muchos creadores se suben y los pocos meses que sentís que no te rinde, te bajás. Yo desde 2021 que tengo esta cuenta, y no tengo 1 millón de seguidores tampoco. Entonces es como un trabajito de hormiga que hay que hacer todos los días, de tomárselo como un trabajo. Y si vos decís, voy a publicar 2 veces a la semana, comprometerte con eso, por más de que no sea ideal o que no haya salido perfecto o como te lo imaginabas. ¿Cómo arrancaste en redes y conseguiste trabajar con marcas tan importantes? Yo arranqué en redes y la verdad es como les decía, no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Empecé subiendo recetas, ni siquiera me mostraba, hasta que después encontré TikTok, que recién estaba surgiendo ahí en la pandemia, y vi en TikTok esta oportunidad de la viralidad y de el hecho de que si yo me mostraba nadie se iba a acordar que era yo realmente. Entonces arranqué por en TikTok mostrando un poco mis recetas, mi vida, y subiendo todo el tiempo, siendo constante con eso, y la gente empezó a conectar conmigo. La verdad es que yo no pensaba mucho mis contenidos tampoco, al día de hoy no los pienso tanto tampoco. Todo lo que ven por historias es mi vida 100% real, no es que yo tengo un calendario de historias para subir, de contenido sí, pero de historias no. Entonces creo que fue eso, como encontrar cuáles eran las cosas interesantes en mi día a día que yo sentía que a la otra persona le iban a poder servir, y empezar a subir. Y hoy todo el mundo te ve. Yo arranqué a correr, empecé a subir mi proceso, mi vida a días, arranqué con Adidas y ya hace
casi 4 años que trabajo con la marca. Entonces, ese es mi consejo, como desapegarse un poco del resultado también y con el hecho de no, quiero empezar a subir contenido para conseguir marcas. Primero hay que construir una comunidad porque a la marca generalmente le interesás porque tenés una comunidad, porque tu mensaje es claro, tu mensaje llega, la gente responde a tu contenido. Entonces, ese tiene que ser para mí el primer step, construir una comunidad. Y con eso es pensar un poco lo que yo les decía al principio, ¿no? ¿Qué es lo que vos tenés de diferente para aportar? ¿De qué trabajas? Amo. Bueno, mi trabajo hoy es muy random. Mi trabajo es muy variadito, que eso también me encanta. Yo siempre fui como una persona muy estructurada y el hecho de tener tantas cosas distintas al mismo tiempo me fascina. Por un lado, soy creadora de contenido, entonces creo contenido para marcas, trabajo con marcas, soy embajadora de algunas marcas y trabajo con ellas. Por el otro lado, soy health coach y tengo toda esa parte de sesiones 1-a-1. Tengo mi club, que es mi membresía de hábitos de bienestar, donde ahí doy sesiones grupales, contenido on demand, hay masterclasses con profesionales y toda esa movida. Por otro lado, dentro de AS también tengo las sessions, que las sessions son eventos presenciales que hacemos por ahora en Capital Federal, pero les juro que las ganas que tengo de exportar este formato, muchísimas. Son eventos presenciales que van cambiando la temática, pero hemos hecho crioterapia, sauna, hemos hecho un circuito de wellness con distintos cuartos inmersivos, running, HIIT, muchísimas actividades que tienen que ver con el bienestar. Y eso es un poco mi trabajo hoy. Por un lado tengo mi trabajo como creadora de contenido, por otro lado tengo mis sesiones 1-a-1. También doy charlas a empresas, chicos, wow, mucha cosa. Y por el otro lado tengo AS, que está el club, las sessions y próximamente el viaje, que es en noviembre. Nos vamos de un viaje wellness espectacular al sur. Así que todo eso. Estás preparando los 42 kilómetros, decilo Marti, me muero de intriga. Bueno, para los que no saben, que yo creo que a este punto todo el mundo lo sabe, yo soy runner, corro, arranqué a correr en 23 y ahora estoy preparando un objetivo bastante grande que no les voy a contar todavía. Así que, pronto se enterarán. ¿Cómo haces para ser vos y que no te consuma la imagen que quiere la gente de vos? Yo creo que algo que aprendí en el último tiempo y sobre todo con AS, que AS fue un gran aprendizaje y que me vino a mostrar un montón de cosas, es que no le podés caer bien a todo el mundo y que hay muchas acciones y cosas que vos hagas que por ahí al otro no le gustan. Creo que a mí lo que me ayuda mucho es tener muy en claro en mi mensaje esto que les decía antes, que yo sé qué es lo que no quiero representar y siempre construí mi cuenta desde ese lado, desde lo que yo no quería hacer. Entonces siempre que llega algo nuevo o cada vez que voy a tomar una decisión, trato de revisar un poco esto, de decir, che, esto va con lo que yo quiero comunicar, con lo que yo quiero transmitir. Y en ese sentido, y eso hace que yo esté tranquila, que esté tranquila a la hora de tomar una decisión para trabajar con una marca, para armar un evento, para armar un proyecto. El hecho de ser coherente con lo que yo realmente quiero y el mensaje que está dando eso sobre mí. Después, que al otro le guste o no, es algo que totalmente escapa de mi control. Y siento como que yo siempre fui muy genuina de este lado, como mostrar realmente mis crisis cuando no sabía qué hacer ni para dónde apuntar. Y también las cosas que hago con convicción, y eso se nota. Cuando uno hace las cosas con convicción, se notan, y por más de que no te guste, es como que está bien, porque siempre fue tu mensaje así. No sé si se entiende el punto. Pero la verdad es que no me pesa nada. O sea, estoy en un momento en el cual realmente, por suerte, no recibo mucho hate. No me pesa la opinión del otro. Yo siento que cuando yo estoy tranquila y cuando yo soy coherente con lo que quiero y con lo que hago y como que me siento en coherencia, es como que la opinión del otro ni siquiera me llega a afectar. ¿Cómo fue tu camino para crear AS? Bueno, AS arranca porque yo en octubre de 2024 renuncio a mi laburo full time. Chicos, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, amor. Y nada, laburé en una corpo y en 2024 tomo la decisión de emprender, de arrancar con mis redes, de seguir con mis redes, porque era algo que yo ya venía haciendo en forma paralela, aumentar mis sesiones 1-a-1, ahí yo ya era health coach, obvio. Y nada, en ese momento tenía mucho más tiempo libre, me acuerdo que puse un box de preguntas en mi Instagram de quién estaba como para juntarse a trotar un rato y me respondieron 300 personas. Nada, ese mensaje lo vio Adidas y me dijo, escucha, hagámoslo. Y yo justo en ese momento también estaba trabajando con una brand coach que se llama Vicky, te amamos. Y fue tipo, hagamos de esto algo grande, démosle una forma.
Y me acuerdo que nos juntamos un día y salió As. Pero bueno, porque yo ya venía trabajando mucho en mi mensaje, en lo que yo quería transmitir, esto de que el bienestar podía ser relajado, divertido, lúdico, que podía no ser una carga. Mismo me acuerdo que el claim de As era, podés hacer planes que te hagan bien, como que puede ser un planazo, hacer algo que te haga bien puede ser un planazo, que ese era un poco como estaba haciendo mi vida y como el mensaje que yo tenía para transmitir y como yo me estaba relacionando con los hábitos que me parecía increíble. Entonces nada, nos juntamos con Vicky y dijimos pongámosle un nombre a este evento y le pusimos As por Active and Social Sessions. Active porque siempre tiene una parte active de actividad que no solamente es físico, sino también a veces es mental, a veces es emocional, que te moves del lugar en el que estás. Y social porque yo siempre digo que el bienestar cuando se busca acompañado es mucho mejor y cuando tenés la posibilidad de hacerlo con un otro es mucho mejor. Así que de ahí salió As. La verdad, muy loco. Siendo tu propia jefa, ¿cómo haces para no ser perfeccionista, no obsesionarte con los horarios, etcétera? Creo que una característica que estoy dejando de lado y que estoy dejando de representar y que ya no me representa tanto es el hecho de ser perfeccionista. Sí, obvio que soy obse con algunas cosas, pero la realidad es que algo que me enseñó el hecho de ser freelance es que, mamita, te tenés que relajar, es así. La incertidumbre que para mí era algo súper malo, literal, porque era como yo les decía antes que yo era una persona súper control freak. Si yo no tenía el control de las cosas significaba que estaba mal. Y nada, ser freelance es igual incertidumbre y te tenés que relajar porque si no la pasás como el orto. Entonces creo que no soy muy perfeccionista en ese aspecto. Aprendí muchísimo y sigo aprendiendo como a relajarme. Sí tengo una rutina en mi día a día, pero no lo vivo desde el lado de la perfección, sino que yo sé que para tener un buen día, para ser productiva y para lograr eso que quiero, necesito tener cierto orden, que si un día no se cumple no pasa absolutamente nada, pero la mayor parte del tiempo yo sigo ese tipo de rutina. Me levanto temprano, voy a entrenar, tengo mi rutina de la mañana que me ayuda a conectar conmigo, a bajar un cambio, a conectar con mis pensamientos. Y después de todo eso, primero estoy yo. O sea, yo sé que antes de cualquier proyecto estoy yo. Y que si yo estoy en mis óptimas condiciones, ese proyecto va a salir increíble. Entonces trato de darme ese momento para mí, porque sé que es importante para que después pueda rendir el resto del día, pero no lo relaciono con el lado de la perfección, ni ahí. A veces sentís que despreciás tu juventud por no hacer lo que hacen todos. Yo creo que no, pero por esto, porque estoy como muy tranquila con lo que quiero y que realmente todo lo que hago hoy es realmente porque lo quiero hacer, o la mayor parte de las cosas. Entonces eso me hace estar tranquila. La realidad es que a ver, sí, lo llevo un poco al tema de las salidas y la noche, porque por ahí es eso lo que hacen todos hoy, pero yo salí desde que empecé a salir a los 14 años, entonces sí siento que tuve ese momento y que lo pasé y que no lo descarto que en algún momento lo vuelva a tener, pero hoy no resuena con la persona que me quiero convertir, la verdad, como y con mi estilo de vida hoy, con los objetivos a niveles deportivos que tengo, no me resuena, no me representa, no me gusta. No le veo nada de atractivo, la realidad, el hecho de salir de noche. Siento que me puedo divertir con mis amigas en cualquier otro momento. Tengo momentos de calidad con mis amigas que no son a la noche. Pero bueno, creo que es porque también en el momento en el que estoy de novia, entonces siento que eso también, nada, obvio que influye. Pero la verdad es que no, todo lo contrario, siento como que estoy exprimiendo mi vida al máximo. ¿A qué proyectás en un futuro? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Creo que hace mucho tiempo que dejé de pensar tanto en el futuro, si bien obvio que en el futuro como algo a largo plazo. Ni idea, como que hoy estoy viviendo en esta y sé que estoy feliz haciendo lo que hago y lo quiero disfrutar hasta que dure, que tal vez son 5 años, que tal vez es hasta que sea grande. Sé que las redes me encantan. También me deja muy tranquila el hecho de que tengo un título, como que si esto no funciona puedo hacer cualquier otra cosa y eso es un poco también lo que aprendí
nada, emprendiendo. Sí me gustaría, obvio, seguir creciendo con As, seguir creciendo con esta comunidad, tal vez tener algún espacio físico en algún momento. La gastronomía es algo que me encanta también, entonces tal vez funcionar esos dos mundos, pero así como un proyecto de acá a 3 años. La realidad es que todavía no lo tengo. Hay muchas preguntas con respecto al running y preguntas muy puntuales de hábitos, pero siento que si no, este video va a durar 25.000 horas. Así que me parece que podríamos hacer otro video específico sobre comidas, recomendaciones, rutinas de la mañana, etcétera, cambiar el mindset. Así que si les interesan todos estos temas de hábitos, hacks, cositas que empecemos a hablar por acá, déjenmelo en los comentarios. Y también vengo a pasar el chivo. Se pueden unir al club. El club es mi membresía donde hablamos de esto. Tenemos distintos módulos de productividad, de cómo hacer foco, de neurotransmisores, de alimentación, de todo. Y sesiones de coaching conmigo grupales que son increíbles, masterclass con profesionales, encuentros presenciales, es súper completo, así que nada, si les interesa se pueden sumar ahí. Bueno amigos, esto ha sido todo, es un poco para que me conozcan más, creo que las preguntas fueron orientadas a ese lugar y también me encanta como poder compartirles un poco de mi vida, de quién soy, de qué hago. Que eso fue todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo. Bye.